Bueno, lo tenemos a Marcelo Ramal, legislador porteño, aquí con nosotros. Marcelo, representante del Partido Obrero, gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, una semana interesante que tendrá que ver con la marcha federal, ¿no? Con una gran cantidad de gente que se espera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, por supuesto, va a haber 3 días de movilizaciones masivas en todo el país. Comienzan hoy, van a rematar el día jueves acá. Bueno, y es indudablemente la respuesta a un escenario social gravísimo de caída del salario, de pobreza rozando, superando el 50%. Bueno, este es el cuadro que tenemos, pero solo para enmarcarlo, quiero referirme a lo que vimos recién. Claro, sí. Porque a mí particularmente me quedó colgada una pregunta a Bullrich y a Iglesias, sí, en el imaginario caso que yo se lo hubiera podido hacer. ¿Qué fueron a hacer a la Cámara de Comercio Americana? ¿Por qué estaban ahí? Porque interesante. ¿Qué piensa? ¿No deberían haber ido? Interesante. No, lo digo porque recién tu colega Gabriel Michi trazó un relato lacerante de la guerra. Sí. Cómo golpea no solamente a la población que vive la masacre militar, sino también al hambre en distintos lugares del mundo. Sí, en el mundo. Esta gente fue a visitar a los dueños de la guerra. La Cámara Americana representa a las corporaciones capitalistas que en la Argentina y en el mundo entero lucra con una guerra que tiene a la OTAN como responsable, no única, pero indudablemente principal. Pero Marcelo... Fueron a visitar a los dueños de la guerra. Pero Marcelo, en todo caso... Eso no será un cabaret, tal vez sea una casa de citas. Sí. Es la casa de citas de los dueños de la guerra. Queda claro. Fueron a decirle que si ellos llegan a gobernar, ¿no es cierto?, van a estar en un lugar de claro alineamiento con la OTAN. Que es lo que lamentablemente ocurrió con el gobierno argentino. Sí. Cuando votó una posición de supuestos derechos humanos, junto con el bloque político que tiró las bombas de Napalm en Vietnam y en muchos Pero usted no ve esto lugares. como una oportunidad, el mundo está hablando de esto, ¿no? Frente al hambre, a lo que hablábamos recién del Reino Unido, ¿no ve esto además como una oportunidad para la Argentina para la guerra, vender alimentos? No, porque yo iba a decir negocios, y si digo negocios suena mal, ¿no? Hacer negocios con cualquiera, pero ¿de qué negocios estamos hablando? De venderle alimentos al mundo. ¿A usted eso le parece mal? Sí, claro que sí. No, a ver, quiero aclarar lo siguiente. Yo no juzgo la realidad de una guerra por el negocio que Cargill o Cofco pueden hacer desde la Argentina. No es mi mirada. Ahora, si alguien quiere sostenerla, yo soy miembro de una corriente socialista e internacionalista, política obrera, que es una tendencia del Partido Obrero, te digo, para que lo tengas, ¿no es cierto?, sí. presente. Pero el lucro de la guerra siempre es hambre, siempre es desastre. Es decir, que una empresa agroexportadora de la Argentina haga negocios en la guerra a costa pero por eso, de la gente que muere en Inglaterra no me interesa. No me interesa. Y en última instancia, y aparte te quiero decir lo siguiente, la guerra genera un sustrato de dislocamiento económico general que nunca puede ser beneficiario, al menos para los que viven de su trabajo. Yo creo que los trabajadores argentinos deberían llevar adelante una acción muy ferviente contra esta guerra. Por eso no acuerdo con que la CGT inclusive haya planteado un poco esta idea, ¿no? Aprovechemos ahora que los precios están altos, ¿no? Unámonos en una lucha contra una guerra que tiene consecuencias pero absolutamente Marcelo, terribles. Yo coincido con lo que usted dice respecto de, bueno, no apoyar, uno tiene por qué avalar absolutamente todo en pos de la ventaja económica. Me quedo con ese concepto en limpio. Ahora lo que digo es, ¿nosotros cambiamos algo o mejoramos algo no vendiendo alimentos, que es lo que tenemos para producir y vender? Porque en todo caso, el reclamo en contra de la guerra se puede hacer de 1000 maneras. Uno puede no estar de acuerdo, pero desaprovechar
Vuelvo a esto, si digo desaprovechar, hacer negocio suena a algo que está mal, y no necesariamente está mal en un momento en que el mundo está requiriendo esos alimentos. Mira, yo no estoy ¿Qué hablando, ganamos no haciendo? Yo no te estoy refiriendo a un boicot, a vender, porque en definitiva no estamos hablando de armas. Sí. Pero, a ver, bueno, claro. Desde que los precios empezaron a trepar, de este gobierno, lo único que hemos escuchado es el anuncio de un fondo del trigo para que los panaderos y los harineros, ¿no es cierto?, puedan comprar, en el cual lo único que hemos visto son reuniones, no hemos visto, ¿no es cierto?, que se haya concretado nada. La inflación se ha disparado, los salarios se han caído. ¿De qué oportunidad estamos hablando si los trabajadores argentinos están viviendo en carne propia el drama de la guerra? Y esto es algo objetivo. Se vive inclusive en el reclamo, tardío, pero reclamo también, de que se reabran las paritarias. Bueno, yo en eso coincido, no voy a negar la realidad que estamos viviendo todos los argentinos, por supuesto, ¿no? No quiero que nos trabemos en ese punto de la venta de alimentos. Vuelvo entonces al reclamo que se va a dar en la calle, Marcelo, en los próximos, en las próximas horas. Concretamente, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se reclama al gobierno? Ya el diagnóstico de la realidad ya lo marcamos. ¿Qué es lo que el gobierno que ha dicho? Que más planes sociales no, debería dar como solución a ese reclamo. No, el reclamo, por supuesto, está concentrado en un punto muy importante, que es el derecho al trabajo. Y el problema del derecho al trabajo merece una discusión, porque el trabajo es, digamos, la posibilidad incondicional de aspirar a un sustento, de poder sostener a una familia, que en el fondo parece mucho, pero es el único derecho que un trabajador goza en esta sociedad. Claro. Sí. Que está dirigida y organizada no por los que trabajan, sino por el capital. Entonces, ese derecho implica un puesto de trabajo que cubra la canasta familiar, que permita, naturalmente, la previsión social, la jubilación, la posibilidad de una atención médica y educativa. El gobierno alude muchas veces al trabajo, pero a una forma degradada del trabajo. Los compañeros que cobran el plan social, el plan Potenciar Trabaja, tienen que desempeñarse en cuadrillas que hacen trabajo, es decir, que llevan adelante un esfuerzo real, por un, no quiero decir salario, porque realmente es indigno llamarlo salario, que está por la mitad del salario mínimo, que a su vez es menos de la mitad de una canasta de pobreza. Entonces, es una gran plataforma de trabajo precario que debe ser superada con el verdadero derecho al trabajo. ¿Y a través de qué herramientas o de qué manera? Porque, a ver, seguimos avanzando y estamos de acuerdo con el diagnóstico, la solución es generar más empleo, pero también, hay después ciertas discusiones respecto de, con cómo se hace para generar ese empleo. ¿Cómo se generan esos puestos de trabajo si no queremos aprovechar este momento, si empiezan a aparecer las discusiones internas de, ¿qué pasa? ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo le...? No, yo quiero volver un problema sobre el tema de aprovechar este momento. Sí. Yo denuncio la guerra. Ahora, los que hablan de la oportunidad de la guerra, dejémoslo en claro, le dejan todo el dinero a Cargill, a Dreyfus, a Cofco, a todos los demás. Acá no hay ninguna oportunidad que se esté aprovechando. Es decir, tenemos un gobierno que vende el buzón de la oportunidad de los altos precios internacionales, pero los altos precios internacionales se los llevan los monopolios cerealeros y los grandes pools de siembra. Yo coincido. ¿Y por qué la siendo así. movilización? Ahora, este problema, porque tenemos que volver, ¿no es cierto?, al tema, el problema del derecho al trabajo simplemente exige que el ahorro nacional, que es muy elevado, es decir, todo lo que la economía, toda la riqueza social que no se consume de un modo inmediato, sea volcada a necesidades sociales que son inmensas. Vivienda, infraestructura, cloacas. Eso aseguraría muchísimos puestos de trabajo en los términos que yo te definía antes del derecho al trabajo. Pero eso plantea una reorganización social de otro alcance. Sí. Es decir, una sociedad, una economía, un gobierno dirigido por los que viven de su trabajo, que ese es nuestro lema y ese es el planteo estratégico que esta marcha también de alguna manera va a colocar. Es decir, cuando
miles de personas, trabajadoras del pueblo, se vuelcan a las calles para sus reclamos, en definitiva se plantea un problema de poder político. Sí. Porque lo que se discute es, ante una conmoción de ese tipo, ¿quién debe gobernar el país? Si los amigos de la Cámara Americana, los que hablan de oportunidad y terminan dándole todo a Dreyfus, o deben gobernar los trabajadores. Marcelo mencionaba, ¿no?, esos gigantes que se quedan en el dinero, que se lo terminan llevando. Hace unos días era Luis Delía quien proponía justamente que las movilizaciones fueran y se realizaran en la puerta de estos lugares y no en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Usted qué le respondería? No, yo diría lo siguiente. Este país está gobernado por alguien. No nos hagamos los tontos. Hay corporaciones, hay empresas y todo lo demás, pero la articulación de todo ese entramado está en manos de un Estado y de un gobierno. Entonces las movilizaciones se hacen al centro del poder político, y allí es donde deben dirigirse, indudablemente. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Ha sido muy amable.